Esta siguiente historia viene de parte de Pedro Rodríguez. Pedro, durante el año pasado, o más bien el 2021, finales del 2021, tuvo un trabajo como velador, guardia de seguridad. Él dice que si bien duró en ese trabajo algunos meses, le pasaron muchas cosas, sobre todo en el turno de noche, que son interesantes cuanto menos de contar. Una de esas experiencias viene de cuando lo mandaron a vigilar una plaza comercial. Esto fue cuando relativamente era nuevo en la empresa. Como sabrán los que tienen experiencia en esos trabajos de seguridad, cuando van entrando a veces no te dan un punto fijo el cual cuidar, sobre todo si hay vacaciones o las empresas de seguridad no cuentan con los suficientes guardias para tener en cada sitio. Bueno, Pedro llegó en este momento, por lo que lo tenían de cubredescansos. Era decir, lo mandaban a un lugar, luego a otro, consecutivamente en días distintos. Podría variar tanto de día como de noche. Y precisamente en su primer día, que le tocaba cuidar esa plaza comercial, le pasó esta experiencia. Esta plaza comercial es muy grande. Es en Guadalajara. Pedro dice que tendrá 3 pisos, pero pisos grandes, de puras tiendas, jugueterías, ropa, tecnología. Y obviamente él no era el único que se quedaba cuidando esta plaza comercial durante la noche. Él dice que si bien hace cálculos, serían algunos 5 o 6 guardias. 1 o 2 que se quedaban en el estacionamiento, 1 en planta baja, o a veces 2, otro en el segundo piso y otro en monitores, y de vez en cuando uno en el área de recepción. Era donde llegaban las mercancías. En esta plaza no era muy común tener un guardia en el 3er piso, pero habían puesto a Pedro ahí ya que tenía que completar su semana, y él dice que no había otro lugar donde mandarlo, así que lo mandaban a la plaza. Obviamente, el único piso el cual no tenía guardia era el 3º, por lo que se le encomendó a Pedro estar ahí en el 3er piso. Pedro dice que aquella madrugada todo estuvo bien hasta a partir de las 2 de la mañana. Después de cenar se subió y prácticamente iba a estar solo ahí hasta las 7 de la mañana. Aunque no pasó mucho tiempo, hasta que Pedro recibió una llamada por radio perteneciente a uno de sus compañeros que trabajaba en los monitores, es decir, en las cámaras de seguridad de la plaza comercial. En aquella ocasión, le llamó por un canal privado al radio. Le dijo a Pedro lo siguiente: estoy viendo que hay movimiento en la juguetería tal de tal nombre. Me voy a ahorrar decirlos el nombre de la juguetería. ¿Podrías ir, Pedro, y preguntarle si tienen permiso? Cuando su compañero le dice, veo que hay movimiento, es una palabra, por así decirlo, clave. En las plazas comerciales y en algunos otros lugares donde hay varios negocios, a veces algunos locales, algunas tiendas, sacan permiso a la plaza y a la seguridad de la plaza para quedarse cierto tiempo después de la noche. A veces unas 2-3 horas, o incluso una noche completa. Se podría dar el caso, aunque muy aislado. Esto ocurría más comúnmente en los últimos días del año, o sea, noviembre, diciembre, que llegaba mucha mercancía, vendían mucha mercancía, por ende, tenían que quedarse hasta horas altas de la noche y de la madrugada para sacar el negocio adelante. Esto pasó en unos meses que no era normal. Entonces, era extraño. Apartando el hecho de esto, había algo más que para estos vigilantes se les hacía muy raro. Su compañero le dijo a Pedro que veía movimiento en esa juguetería porque veía una persona que estaba caminando de un lado hacia el otro en el lobby de la juguetería, y dentro de la juguetería se metía. Pero lo extraño es que esta persona se movía en completa oscuridad. Es decir, no prendía las luces, no llevaba lámpara, y ni siquiera hacía ruido. Pedro ya se encontraba en el 3er piso y no veía ni una luz en la juguetería. Ok, esto ya es extraño. Pedro va, abre la reja, que la reja por defecto
Tiene un candado que las llaves las tienen los guardias. Solamente puede entrar al lobby, no puede entrar más allá a la juguetería. Esas ya son otras llaves y son de la misma juguetería. Obviamente Pedro entra, con ayuda de su lámpara, está todo oscuro. Y no ve a nadie. Entra, camina de un lado hacia otro, entra a los baños. No hay ninguna persona. En ese momento llama a su compañero por radio y le dice: oye, ya estoy aquí, estoy en la juguetería, pero no hay nadie. ¿Se fue hacia algún lugar? Dime. ¿No viste nada por las cámaras? Hay un momento de silencio. Su compañero tarda en contestar, y como algo crédulo, le pregunta a Pedro: ¿estás seguro de que no viste a nadie? Mira bien, no hay nadie. Pedro mira hacia la cámara, que era de donde lo estaba viendo su compañero, y le dice: no vi a nadie, no hay nadie aquí. Le hace una seña: no hay nadie. Camina de un lado al otro, se mete otra vez a los baños, pero no hay nadie. Y las rejas no están abiertas, y las de la juguetería. Su compañero de nuevo lo llama: mira, Pedro, quiero que vengas. Es que hay algo que quiero decirte. Pedro sale de la juguetería, baja la reja, le pone el candado y va con su compañero. Los monitores también se encontraban en el tercer piso. En cuestión de minutos se encuentran. Y una vez que se encuentran, su compañero le vuelve a preguntar: ¿estás seguro de que no viste a nadie? Pedro le dice: no vi a nadie, no hay nadie ahí. Le pide que lo acompañe a las cámaras de seguridad y le dice: no quiero espantarte, pero creo que tienes que ver algo que yo vi. Regresa a la grabación y pone precisamente a Pedro cuando está entrando a la juguetería. Pedro entra y mira la silueta de una persona. Es decir, en la cámara aparecía la silueta de una persona. Y podríamos decir que era solamente la silueta, porque esta persona, este hombre, se podía ver alcanzar la complexión del cuerpo. Era un hombre. Se mantenía como en las sombras, al menos en un principio. Por ende, todo se veía oscuro. No podían ver la cara, no podían ver ni siquiera de qué color era su ropa. Nada, no había nada que se pudiera percibir a esa distancia. Creo que muchos pensarán, obviamente si se van con la lógica, que esto se trata tal vez de una mancha de la cámara. A lo mejor puede ser un error, una mancha, una sombra de algún juguete, de alguna ropa que está simulando la silueta de una persona. Puede ser la ocasión. Muchas veces nos hemos confundido con siluetas de personas sentadas en una silla y luego pasa y resulta que era ropa, pasa y resulta que es un objeto inanimado. Pero para la mala suerte de estos dos vigilantes, esto no era así, porque bastó unos pocos minutos y Pedro, estando todavía en el lobby, todavía con la cámara de vigilancia enfocando todo ese lobby, se ve como Pedro camina por encima de esta sombra, la traspasa incluso, como si éste estuviera hecho de humo, como si fuera transparente, como si traspasara aire. Reforzaba la teoría de que tal vez era una mancha de la cámara, pero cuando Pedro le hacía señas a su compañero, esta sombra se movió por atrás de él y se metió nuevamente en la juguetería. En fin, pasa de nuevo lo que tenía que pasar, le llama a su compañero, Pedro sale, y los dos se quedan con la boca totalmente abierta. No hay una explicación para esto. Pero Pedro le dijo esto a sus otros compañeros, a su jefe de turno, y por obvias razones, por las siguientes noches que se le pidió que tenía que ir a vigilar ahí, estuvo en el segundo piso en compañía de otro. Los otros vigilantes dicen que sí se escuchaban pisadas, se escuchan luego voces durante la noche. Es muy susceptible a eso, pero que jamás les había tocado ver algo así. Dicen que tal vez el detonante es que haya una persona en el tercer piso, porque mientras no haya nadie en el tercer piso, a partir de las horas de la madrugada, tal parece que aquella cosa no se materializa. Una historia de Pedro, simplemente hasta el día de hoy, no le haya explicación.
Esta siguiente historia viene de parte de Felipe Ron. Felipe se desempeña todavía actualmente como vigilante, y esto le pasó hace ya unos años. Él no sabe muy bien si hace 5 o 6 años, aproximadamente por ahí. Felipe se dedica a ser vigilante, pero en una zona muy curiosa. Él trabaja por la costa de México, de nuestro país, en un estado, y por ende su empresa de vigilancia no lo envía a zonas comerciales. Él no es vigilante de tiendas, de comercios, sino más bien como de almacenes, de plantas, e incluso en el puerto. Obviamente estos trabajos son mejor pagados, pero sí tiene un punto malo. A veces él cuenta que los mandan a sitios inhóspitos, sitios donde a veces no hay electricidad, donde a veces no hay ni siquiera baños. Por eso también es bien pagado. Y sobre todo ahí te encargo en el turno de noche, como él dice. Todo eso se vuelve un problema. Esto le pasó cuidando un almacén en el turno nocturno. Vivió 2 experiencias paranormales que nos quiere contar. Y curiosamente, esto no le pasó estando solo. Ese almacén era algo grande, era algo amplio. Por ende, tenía que tener 3 guardias, 2 en la entrada principal y 1 en la entrada trasera. En este almacén, él dice que había ocurrido un accidente grande, pero solamente hubo 3 víctimas fatales, en los que eran 2 trabajadores, 2 obreros y un vigilante. Debido a este accidente, la empresa cerró este almacén, y si bien ya todo el ambiente estaba limpio, había ocurrido hace muchos años, ya habían sanitizado y todo, por órdenes de la empresa, en ciertos sitios tenían que llevar mascarilla. En fin, este motivo era más que nada el por qué ese almacén todavía no se usaba con regularidad como antes, sino que estaban dejando que pasara un poco más de tiempo. A final de cuentas, solamente eran ellos 3, y el día que llegó él a trabajar ahí, le dijeron ciertas reglas que tiene que seguir, si no es que se quiere llevar un mal susto. Felipe creyó que esto era más que nada una novatada, tal vez un método para querer molestar al nuevo. Él era nuevo en ese momento, y no le prestó atención. Si bien la historia era verdadera, que había ocurrido un accidente, y de las víctimas, le dijeron que el espíritu del velador, del guardia, que varios veladores, guardias, lo habían visto. Felipe escucha todo, pero no le toma importancia. Y por lo menos los primeros días, él acató esta orden, pero simplemente porque le daba igual. Además, en ese horario, él acostumbraba a dormirse un poco, o a estar platicando. Pero claro, llegó una de esas ocasiones en el que su cuerpo demandaba salir al baño. Los baños, para su suerte, se encontraban en medio del almacén, por lo que tenía que recorrer todo un largo camino hasta llegar a ellos. Por ende, él salió de la casilla, e incluso, en contra de las advertencias que le daba su compañero recuerda que le dijo: no vayas, mejoras aquí cerca. Pero Felipe no es de las personas que les gusta hacer eso. Él estaba decidido a ir al baño. Caminó entre el monte. Tengo que recordarles que este almacén, si bien era propiedad de una empresa, de una compañía, no estaba atendido. En su mayoría era puro monte y láminas. No había luz eléctrica. Ellos se alumbraban con unas lámparas y con la luz de la luna. Así que quiero que se imaginen este paraje. Totalmente oscuridad. Simplemente vas con una luz de tu linterna hacia un baño portátil, en medio prácticamente de la nada, escuchándose las olas a lo lejos. Si bien era un escenario bastante tétrico, era con lo que Felipe tenía que lidiar. Caminando, empezó a escuchar unos pasos que venían por detrás de él. Obviamente, él pensó que era su compañero que venía, por así decirlo, a detenerlo, por lo que siguió caminando. Estos pasos seguían y seguían, a tal punto que se escuchaban a unos escasos centímetros de él. Incluso, él pensó en algunas ocasiones que le iban a aplastar la parte trasera del zapato, ya que sentía la presencia de alguien muy cerca atrás de él.
Felipe voltea rápidamente y se da con la sorpresa de que no hay nadie ahí. Ve a lo lejos una luz, pero que proviene de la casilla. Ahí está su compañero, bastante lejos de él. Alrededor hay monte y láminas, pero no hay ningún lugar donde alguien se pueda esconder. Felipe se queda pensando y mirando alrededor, algo confundido, y a pesar de que sigue caminando, esta vez vuelve a notar las pisadas. Pero estas pisadas que vienen en esta ocasión no vienen caminando. Nota cómo estas pisadas vienen desde lejos, y cada vez aceleran el paso, y aceleran el paso, y aceleran el paso, hasta que finalmente empiezan a correr. Felipe dice que no sabe si es por el instinto que tuvo, o que genuinamente estaba muy espantado, que él también comenzó a correr en dirección a los baños. Era el lugar, por así decirlo, que le ofrecía una protección. Podía llegar y encerrarse, y eso hizo. Tan pronto llegó a los baños, ni siquiera volteó hacia atrás. Llegó, se encerró con la puerta y le metió seguro. La pesadilla no acabó ahí. Le empezaron a tocar en la puerta del baño. Debajo de este baño, que no estaba en una muy buena condición para recalcar, había un espacio que se le había caído por la humedad, era plástico prácticamente, y observó que delante de él, escasos centímetros prácticamente parado enfrente, habían unos zapatos. Había alguien parado enfrente de él, y reconoce de inmediato los zapatos que esa persona tenía. Reconoce el símbolo. Son los zapatos del uniforme de vigilancia, los que él trae. Era un vigilante. Su otro compañero, el que estaba en la puerta trasera, a lo mejor lo venía siguiendo, a lo mejor le estaba haciendo una broma. Pero era una broma de muy mal gusto. Felipe, algo harto, y tal vez reaccionando más con miedo que con violencia, decide empujar con todas sus fuerzas aquella puerta. Él calcula que si esa persona está tan cerca de él, obviamente al abrir la puerta hacia afuera y empujarla con todas sus fuerzas, va a hacer que esa persona se caiga. Él todavía tenía la posibilidad de creer que lo que estaba afuera era una persona de carne y hueso. Al momento de hacer todo esto, Felipe empuja la puerta y cae de inmediato al suelo. Con la fuerza con la que lo dio, él pensó que lo iba a frenar prácticamente el cuerpo que estaba afuera, pero no había nadie. Felipe cae al suelo y ve que las suelas, ve que los zapatos habían desaparecido. Esos zapatos, esa silueta, aquella persona que le estaba tocando, hace apenas unos segundos, ya no se encontraba afuera, se encontraba nuevamente solo. Felipe vuelve a su casilla y durante los próximos meses que trabajó ahí, no volvió a salir en aquellas horas de la madrugada. Pero la mala suerte de Felipe no termina aquí. La empresa para la que estaba trabajando, la del almacén, estaba empezando a llegar después de unos varios meses. Esto pasó después. Empezaron a llegar materiales. Usaban el almacén, ahora sí ya para resguardar algunos materiales, pero no había lámina en el techo. Había unas paredes que se estaban cayendo. El sitio estaba muy pero muy mal, e incluso la cerca. Había algunos hoyos. Por lo que se les pidió a los vigilantes que en lo que daban el mantenimiento al almacén, para que otra vez funcionara, ellos fueran los que básicamente cuidaran el material, para eso estaban ahí. Y pasó que en algunas ocasiones, algunas personas se robaban el material, más que nada porque Felipe dice que esto lo hacían a las 3 de la mañana, a las 4. Obviamente ellos no salían, pero debido a que pasaba esto, tenían que salir ya. No podían dejar que las personas se llevaran los materiales y obviamente sus jefes se molestarían con ellos. Instalaron sensores, instalaron cámaras de seguridad, por lo que ahora tenían que hacer los rondines cada hora. Tenían que pasar y darle con un sensor a una esquina de metal, y los rondines supuestamente se tenían que hacer uno en uno. Pero obviamente, sabiendo lo que se aparecía en aquel almacén, decidieron hacer los rondines de 2 en 2, Felipe y un compañero suyo.
Daban los rondines por eso de las 3:30 a 4 de la mañana. Los dos juntos. Y curiosamente, cuando iban dos personas juntas, las apariciones no sucedían. No había apariciones paranormales. Y esto en cierta manera, pues, despertaba una cierta confianza en los vigilantes. Bueno, hasta una cierta ocasión, él y su compañero, como otras tantas ocasiones, decidieron realizar el rondín. Y en aquella ocasión, al que le dieron ganas de ir al baño, fue a su compañero. En lo que estaban haciendo el rondín, en lo que estaban haciendo, contando todo el material que estaba ahí, custodiándolo, simplemente rectificando que nada se habían llevado. Su compañero fue al baño. Felipe estaba con la tabla, dándole las palomillas, pasando el sensor, cuando de pronto voltea hacia atrás, voltea hacia los baños. Él dice que no tenía ninguna razón para voltear, pero había acabado el inventario y quería ver si su compañero ya había salido. Y ve a un vigilante. Lo ve de espaldas, lo ve con su uniforme, saliendo de los baños y dirigiéndose hacia el monte. Por la complexión que él tenía, por su espalda, por todo, él pensó que era su compañero, que era lo que estaba haciendo. Estaba caminando hacia el monte. Felipe se da la media vuelta y lo empieza a seguir caminando. Le empieza a hablar: oye, ¿a dónde vas? Ven para acá. Su compañero no le responde. Él simplemente se limita a seguir caminando y caminando, como que ignorándolo por completo. Él lo sigue persiguiendo, hasta que por fin le grita por su nombre. Le empieza a gritar por su nombre, ya en un grito más elevado, porque su compañero se está yendo, ya prácticamente va a salir del almacén, cuando de pronto recibe una respuesta, pero no era la respuesta que él pretendía recibir, la que se esperaba. Su compañero le contesta: «Hey, ¿qué tanto traes? Estoy acá yo, estoy en el baño, todavía no acabo, déjame en paz». ¿Por qué tanto grito? La voz de su compañero venía del baño, y la luz todavía se encontraba encendida, la de su lámpara. Entonces, ¿quién era la persona la cual él estaba persiguiendo? En ese momento Felipe dice que se quedó frío, se quedó totalmente paralizado. No sabía si voltear, no sabía si dar la media vuelta, porque se había percatado precisamente de las pisadas de ese hombre que se estaban alejando. Pero en ese momento que su amigo le habló, las pisadas cesaron, lo que quiere decir que ese hombre ahora estaba parado sin hacer nada. Y lo que más le aterraba a Felipe era que este hombre estuviera dando la vuelta y lo estuviera mirando fijamente, algo que le aterraba por completo. Felipe no voltea, él empieza a correr en una dirección distinta, hacia los baños, hacia su compañero. Llega con su compañero temblando, completamente pálido, y le explica lo que había visto. Desde ese momento tomaron una cierta forma para hacer los rondines. Si alguien quería ir al baño, lo hacían los dos. Si alguien quería hacer una tal cosa, lo hacían ambos. Esto para dar como resultado no estar solos en ningún momento. Era más que obvio que aquel espíritu esperaba a que alguien se encontrara solo para hacer acto de presencia. Este relato viene de parte de Julio. Julio quiere que aparezca su nombre pero no su apellido, así que quiere mantenerse de una forma anónima. Antes de contarnos su historia, Julio nos tiene que contar un dicho que se tiene en su pueblo, en su natal pueblo, y que yo también lo he escuchado. Y es que cuando la muerte se aproxima, o cuando la muerte anda rondando cerca, los perros aúllan. Muchas personas tratan de callarlos para que de alguna manera se espante. Otras personas voltean las chanclas. Y me parece muy curioso. Se une mucho a la teoría de que los animales pueden ver cosas que los humanos no pueden.
y creo que muchos piensan lo mismo. Es por eso que sería muy interesante que ustedes criptomaníacos me dejen en los comentarios si es que saben de alguna creencia, que ya sea de la familia o de pueblos, que puedan tener algún lazo con esto. Su historia empieza de la siguiente manera. Él dice que es velador, guardia de seguridad, por así decirlo, de un almacén pero de camiones. Él me dijo el nombre, pero ahora no recuerdo muy bien cómo se llama. Él lo cuenta de la siguiente forma. Hay camiones que se resguardan ahí, también algunos autobuses y también de vez en cuando algunos contenedores. Prácticamente lo que él tiene que hacer es dar rondín a lo largo de todo este almacén, revisar todos los trailers, checar que nadie brinque esa barda, etcétera, etcétera, etcétera. Este turno se rola. A veces él está de día, otras veces está de noche. Y curiosamente lo que pasa sucede solamente por las noches. Él dice que cuando da el rondín y va a checar todos los trailers, se da con la sorpresa, e incluso en la primera noche que lo hace, que hay un camión que tiene la puerta abierta. Esto no es normal, y él lo ha visto durante el día. Todos los camiones tienen la ventana hasta arriba y la puerta cerrada con seguro, es decir, ningún camión se encuentra abierto, mucho menos reciente. Aquel camión lo estaba, él subió y checó, el camión estaba perfecto, e incluso la puerta tenía seguro, pero estaba abierta. Se le hizo extraño a Julio. Julio continúa con su noche totalmente normal, y a la noche siguiente se vuelve a repetir esto. Es extraño. Él recuerda muy bien que cuando vienen por los trailers, por regular se los llevan incluso sin llave, totalmente cerrados. ¿Cómo es posible que la puerta de un camión siempre se encuentre abierta en la madrugada? Porque en el día no se encontraba abierta ninguna, solamente por la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana. Y esto no solamente se percató él, sino también su compañero. Llegó a pasar tantas veces que incluso ya bromeaban, decían, a ver qué camión ahora quiere el fantasma. A veces variaba. Cuando este camión se iba, otro camión, a los pocos días, a los 3 días, a los 4 días, se abría la puerta de otro camión. Y así permanecía. Es decir, ellos iban y la cerraban en la madrugada, pero a la siguiente noche otra vez aparecía abierta. Si es que se llevaban el camión que siempre la tenía abierta. Ellos decían que simplemente era un fantasma. Y burlándose de ello, y una noche, los cachó hablando de esto su jefe inmediato, que también era dueño de la empresa de los camiones. Y les dijo, esos camiones que ustedes de los que se están burlando tienen una historia detrás. Les dijo así, esta empresa se encuentra maldita desde que falleció mi padre. Él dice que su padre fue camionero, que fue una de las figuras que repercutió mucho en él para poner este negocio, y que él falleció en el labor de ser camionero, chocó. No sobrevivió al choque, pero que curiosamente esos camiones quedaron con algo. Cada vez que un camión se encuentra con la puerta abierta durante la madrugada, significa que ese camión va a tener un accidente y que el conductor probablemente no la cuente. Julio y su compañero creen que esto en primera instancia es como un cuento de terror, algo que él quiere hacer para quitar tensión, pero no. Él les hace una pregunta que los deja totalmente fríos y que empiezan a tener el respeto a esta historia y a esta teoría que tiene este hombre. Les dijo, ¿alguna vez han visto que el camión que está con la puerta abierta que ustedes cierran, se lo llevan y lo traen de regreso? ¿Han visto que ese camión regrese? Ellos se quedan pensando y... no, casualmente esos camiones jamás regresan. Había unos que sí regresaban, obviamente, se iban y luego regresaban, pero esos camiones no regresaban. Y era porque, precisamente, eran los que chocaban en la carretera,
Una historia muy tétrica que Julio trató de mantenerse al margen, sabiendo que es un presagio de muerte. Él no volvió a cerrar la puerta. No quiso meterse más en esos temas. Así que ahora les pregunto a ustedes, criptomaníacos, como les hice en el principio. ¿Ustedes conocen, ya sea en la familia o en el pueblo, en tradiciones, alguna señal de que la muerte se acerca? Sería muy interesante leerlos abajo en los comentarios.